Amigos, amigas, bienvenidos a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas, verdaderos protagonistas de la información sobre los temas que a usted le interesan, que a usted le inquietan, que usted conversa y comenta alrededor de la mesa del comedor, alrededor de la mesa del café, que manda en WhatsApp, que comenta con los amigos, con las amigas y que tienen distintas perspectivas, distintos enfoques. Estamos precisamente hoy para conversar sobre los distintos enfoques de la realidad nacional con un destacado invitado. Hoy nos acompaña el doctor José Eduardo Martel. Él es miembro del Partido Liberal y está acá en el set de Cuestión de Enfoques. Bienvenido, Eduardo. Qué gusto tenerte. Tiempo de no vernos. El gusto es mío y ya sabes que estamos para conversar sobre temas de país. Bueno, Eduardo es un joven político del Partido Liberal. Usted lo ha visto desde hace mucho tiempo incursionando en los medios de comunicación, siempre con opiniones claras, siempre directo. Eduardo no esconde lo que opina, fue precandidato a la alcaldía del Distrito Central. ¿Desde cuándo eres liberal, Eduardo? Bueno, obviamente ese arraigo viene de familia. Mi papá es un hombre vinculado a la política. El embajador Martel. Él es embajador de carrera, obviamente vinculado a la política desde otro enfoque, más académico, más de aporte de elementos de planes de gobierno. Y yo crecí ahí, sobre todo la campaña que más me marcó, Miguel, fue la de Carlos Roberto Reina. Eras un niño. Yo tendría 15, 14 años y mi papá, siendo amigo de él, habían sido compañeros en la Cancillería, en el juicio de La Haya. Beto Reina había sido agente de Honduras, mi papá también parte de ese equipo. Había una gran relación y yo traté mucho a Carlos Roberto Reina y me impregnó esa personalidad arrolladora que tenía. Me fui involucrando ya por voluntad propia. Y luego me hice liberal de conciencia y de doctrina. Yo creo en la doctrina liberal social que practica o que defienden los estatutos del Partido Liberal. Otra historia es... Te veo una sonrisa cuando dices eso. ¿Sientes que en algún momento el partido se ha apartado de esa doctrina? Total. Es decir, la crisis de los partidos es producto de eso, de que se alejaron de sus planteamientos en general, en el mundo, en América. El Partido Liberal no es ajeno a eso y sobre todo los últimos 15 años, diría yo, 20 años, es donde más nos hemos desligado de nuestros postulados. Pongamos las cosas en perspectiva. Naces hijo de un liberal, creces dentro del Partido Liberal, vives las crisis del Partido Liberal, haces política dentro del Partido Liberal, Eduardo, pero tú también te has formado, tú también tienes estudios de posgrado. ¿Te has formado en qué? Para que la gente conozca. Bueno, soy abogado de profesión, pero siempre ese vínculo con la política. Yo soy, Miguel, un político nato, es decir, me agrada la política como ciencia y me fui a estudiar a la Universidad de Salamanca un doctorado en sistemas políticos contemporáneos. Ahí conocí gente de renombre como Miguel Alcántara Sáenz, que era el director del doctorado, que es una eminencia, un español, una eminencia que conoce la política latinoamericana, y llegué a profundizar el conocimiento de la política como ciencia. Otra historia es la práctica. Es decir, prácticamente estamos hablando de un abogado que además es politólogo. Así es. Bueno, y esto lo decimos para que usted comprenda por qué a veces la profundidad del análisis y los posicionamientos de Eduardo van más allá del común de la gente. Es decir, él no solo ve el charco local, sino que puede verlo en perspectiva comparada a nivel internacional. Y es aquí donde nosotros vamos a aprovechar esa buena posibilidad que nos da tenerte aquí en el estudio, Eduardo, para hablar sobre el país, para hablar de lo que está ocurriendo. Cuando tú ves las complicaciones que se dan en el Congreso Nacional para poder llegar a acuerdos, me imagino que no te extrañan porque tú has visto la composición del Congreso. La composición del Congreso actual, lo hemos conversado con otros invitados e invitadas, se parece mucho a la composición del cuatrienio 2014-2018. Cuando el Partido Nacional queda con 48 diputados, Libre con 37, esta vez los papeles se invierten, es Libre el que tiene 50, el Partido Nacional tiene 43, por ahí atrás está el Partido Liberal, en aquel momento con 27, 28, ahora con 22, y siempre ese balance, ese partido que complica la negociación, que en aquel momento era el Partido Anticorrupción, hoy es el PSH. ¿Qué diferencias notables ves entre la composición partidaria en aquel momento y ahora
cuando el Partido Nacional logró acuerdos para poder seguir gobernando? Bueno, primero me gustaría señalar que esto es producto de la fragmentación de los sistemas electorales que ha pasado en todo el mundo. En América no es la excepción. Veamos el caso de Guatemala. Bernardo Arévalo asumirá con una bancada de 23, 24 diputados de 160. Y con muchas dificultades para llegar. Muchas dificultades, amplia ventaja electoral, muchas dificultades de las triquiñuelas políticas del sistema o lo que ellos llaman el pacto de corruptos. Pero esa fragmentación es una realidad. Los ejecutivos ahora no tienen esas mayorías que tenían antaño. Me recuerdo Beto Reina hablando de él, 71 diputados tenía Beto Reina en su momento. Bueno, lo que el Partido Nacional logra después del golpe de Estado, eso es inusual, 71. Todos los partidos habían logrado mayorías que necesitaban la democracia cristiana, ¿no? Y eso invita, o mejor dicho, obliga a tener que sentarse en una mesa. Ya esas maquinarias arrolladoras no suceden. La composición, como decía, aritméticamente es muy parecida. Lo que yo creo que cambia es el nivel de polarización que hoy tenemos, que hoy alcanzamos. ¿Lo tienen todos los partidos? Internamente y dentro del sistema de partidos. Pero lo tengo que decir con claridad. Yo no sé, y ahí me hiciste reflexionar, Miguel, a veces confundo el rol de politólogo y de político, y yo creo que no me conviene para lo político ver las cosas como se ven desde la ciencia, pero así me siento cómodo. ¿Lo dices porque desde la política hay que ser más pragmático? Más pragmático y tener a veces dobles caras, esa es la realidad. Decir lo que conviene, lo políticamente correcto, no va conmigo, no me siento cómodo diciendo lo que no siento. Juan Orlando impulsó un sistema de canonjías para obtener apoyos. Nosotros lo sufrimos en carne propia. Cuando fui miembro del Central Ejecutivo, había diputados que me decían, mi jefe se llama Juan Orlando Hernández, así que no me estén tirando línea desde el Central Ejecutivo. Así, abiertamente. Diputados liberales, Miguel. En aquel momento era uno del Empira, que me dijo así, mira, mi jefe se llama Juan Orlando, así que eviten mandarme líneas de partido porque no las voy a cumplir. Pero esto implicaba también una canonjía, que podía ser económica, que podía ser política, que podía ser de cargos o incluso de protección judicial. Aclarémosle a la gente, cuando hablas de canonjía te refieres desde un billete, subsidio, dinero, fondos bajo la mesa, contratar gente, chambas, protección e inmunidad judicial, que eso lo persiguen mucho, lo estamos viendo en este momento en estas negociaciones. Entonces eso condicionó mucho nuestro accionar y el accionar de las bancadas en aquel momento. Libre también fue parte de esa campaña. Acuérdate cuando denunciaron que les habían comprado 4 o 5 diputados y los expulsaron. Bueno, inician con 37 y terminan con 30. Expulsaron a 7, una señora del Paraíso, de Amado López, otros diputados connotados. ¿Por qué? Porque esa fue la filosofía y dio resultados. El transfugismo. Transfugismo condicionado por un beneficio de carácter económico. Dio resultado y lo mantuvo prácticamente, Miguel, hasta el 2022. Ese esquema y esa metodología de conseguir apoyo se mantuvo. Juan Orlando y luego Mauricio Oliva fueron consiguiendo los apoyos necesarios para lo que fuera. Hoy nos encontramos ante un Congreso Nacional paralizado, más de 115 días sin lograr acuerdos sustanciales en temas tan claves como la elección de un fiscal general y un adjunto en propiedad, la selección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, pero también se viene una serie de decisiones que son teóricamente más sencillas: la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos, la aprobación de leyes y no digamos reformas electorales. Yo creo que la clase política que gobierna, y me refiero a las que está en el oficialismo, pero también a la que está gobernando desde su rol de oposición, no tiene la lectura de lo que está pasando, Miguel, en el electorado. La gente está harta de este tipo de comportamientos y cada vez son más acelerados los cambios. Miren lo que pasó recientemente en Argentina. Mi hija está estudiando y he ido varias veces a Argentina. ¿Has podido verlo? Fui observador en las PASO, fui invitado por el Ministerio del Interior en las PASO de agosto. Expliquémosle a la gente qué son las PASO. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se celebraron a mediados del mes de agosto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos primarias donde todos los partidos van el mismo día a elegir a sus candidatos. Exactamente, más o menos un ejercicio parecido. Y yo nunca hubiese pensado que un discurso como el de Javier Milei,
La verdad se lo digo, es decir, un discurso es que no es un tema ideológico, es un tema, diría yo, disruptivo. Disruptivo, pero de psiquiatra a veces en algunos posicionamientos. Ganó, y ganó rotundamente a toda esa maquinaria. Es el fenómeno Milei. El fenómeno Milei. Pero ha pasado, podemos ir. El fenómeno Trump, el fenómeno Bukele, el fenómeno Putin, el fenómeno AMLO, Macron, el fenómeno AMLO. Que quebró el sistema de partidos tan sólido que existía en México. Entonces, no lo están leyendo. ¿Por qué? Porque siguen con las prácticas de hace 15, 20 años y la gente no votó para eso. La gente votó el 2021 por un cambio de 12 años que la gente había visualizado de arbitrariedad, de abuso de poder, de imposición, de no debate, y eso es justamente lo que estamos viendo. Yo, digamos, invitaría a Luis Redondo, como un consejo de ciudadano, a que ya lo que pasó hace 12 años ya no se tiene que señalar. Usted y yo lo sabemos, y usted lo sabe, porque el voto fue tan masivo en contra del Partido Nacional que el pueblo hondureño sabe exactamente qué es lo que pasó. Es decir, él no tendría por qué asumir el discurso de Libre, sino el discurso de él, que fue en algún momento un político de ruptura. Es que yo le digo algo, si yo quiero llegar a acuerdos y Luis Redondo es el principal interesado en llegar a acuerdos, ¿cómo le voy a estar diciendo a usted narcopolítico todo el día, delincuente todo el día, narcotraficante, lavador de activos? Entonces, yo creo que ese no es el rol para construir consensos. ¿Tú crees que lo que pasó aquel día cuando se rompen los acuerdos para la ley de justicia tributaria, cuando el ministro del SAR se hablaba ya abiertamente de acuerdos entre los partidos y de repente... Bueno, ya se había votado la CAF. 2 líneas... Exactamente, ya se habían logrado los votos, estaba prácticamente, era un hecho que se iba a aprobar la ley de justicia tributaria, mostró que cuando se pierde el momento político y se repite, en este caso, la consigna, se pueden perder acuerdos. Vamos a hablar después de unos mensajes sobre eso porque lo ha traído a la mesa Eduardo y lo ha planteado con claridad diáfana, como dirían los antiguos, ¿no? Hay momentos para todo. Hay momentos para el diálogo, hay momentos para confrontar, hay momentos para distender y buscar acuerdos. Vamos a hablar sobre eso en Cuestión de Enfoques al volver de unos mensajes hoy con el doctor Eduardo Martel. Él es miembro del Partido Liberal acá, por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con el doctor Eduardo Martel. Me dijo que no le dijera doctor, pero le digo doctor porque los títulos hay que hacerlos valer. En este caso porque quiero que usted piense que no solo nos acompaña un político, sino también un politólogo. Él mismo ha dicho que eso genera problemas a la hora de analizar. Pero antes de irnos a la pausa nos estabas mencionando que lo que viste en Argentina y que lo viste de primera mano, te dice que los políticos no se dan cuenta que los tiempos han cambiado. Son las redes sociales, son estos aparatos parte de esa diferencia que algunos se niegan a ver. Absolutamente. Las redes sociales abrieron el esquema de análisis, de participación. Ya no es unilateralmente la comunicación en una sola vía como era antes, la televisión, la radio, el periódico. Ahora hay interacción. Y yo le digo algo, yo veo muchos políticos en Honduras que le ponen bloquear a los comentarios. Entonces, como decía Bill Clinton, la política es como el fútbol americano. Si no te gusta que te golpeen, no te metas en ella. Eduardo, mencionaste y trascendió estos días, la parálisis del Congreso Nacional no debe agradar a nadie, ya que solo ha privado la toma de decisiones y la aprobación de leyes en beneficio de la mayoría de los hondureños. La responsabilidad de la crisis legislativa debe ser compartida con el oficialismo, me refiero a que ahí te refieres a la oposición, por lo que Luis Redondo debería ser el principal interesado en volver a la normalidad. Claro, y aquí quiero, digamos, dar ese balance necesario. Yo creo que hay sectores de la oposición que quieren que fracase este gobierno por intereses mezquinos, simple y llanamente. Por intereses mezquinos, porque perdieron lo que tenían, porque están preocupados de su vulnerabilidad judicial, la que pueden enfrentar aquí en Honduras o internacionalmente, y están boicoteando todo. Y ustedes del oficialismo, Miguel, no puede facilitar eso.
tiene que bajar los decibeles de la discusión política, tiene que sentarse. Yo invitaría, si yo fuera Luis Redondo, a mi casa a tomarse un café, a ver la final hoy, que van a jugar el Olimpia y el Maratón, sin hablar de política. Me lo dijo Beto Reina cuando yo le dije y escuché, estaba en Presidencial, yo en campaña me reunía. Eras un cipote. Sí, eso. y andaba así pegado a mi papá. Yo en campaña, dice, me reunía una vez por semana con Osvaldo Ramos. Y ahorita en la Presidencial, por lo menos una vez cada 15 días. Porque eran compañeros de facultad. Pero sale el joven, impetuoso, y sin pedir permiso, y mi papá me volteó a ver, presidente, ¿por qué se reúne usted con ese cachureco? Normal, puedes decir, de la juventud. Yo no entiendo. Y me dijo Beto Reina, no, me dice, no implica renunciar a tus convicciones, pero en democracia, oposición y gobierno se tienen que sentar, tienen que haber puentes de comunicación. Puede que en 20 discusiones no llegue a ningún acuerdo, pero en el 21 se va a sentar. Qué interesante lo que acabas de decir, porque apelás a esa larga tradición pactista del Estado hondureño, los acuerdos de Agua Azul, la alternativa B, los laureles. Bueno, tú estudiaste en España el Pacto de la Moncloa, que ese es exactamente lo que se ha movido en los últimos días en España, que empiezan a darse cuenta que su pacto constitucional no ajusta para una amnistía, por ejemplo, y empieza el debate y empieza la gente a preguntarse si el sistema que tienen es bueno. Y aquí surge la pregunta. Tú has participado todavía todavía no has sido diputado, todavía no has tenido un cargo público, pero has aspirado y uno se imagina a Eduardo Martel más temprano, más tarde, nuevamente de candidato a la alcaldía o de candidato presidencial, que ya lo intentaste y se requiere mucho valor para hacerlo en las circunstancias del Partido Liberal, que sigue todavía, pareciera, en medio de estas dos fuerzas, ¿no? Es decir, recordando que sigue siendo un partido con 92, 95 alcaldías. Es decir, el Partido Liberal está lejos de ser comparsa, es un actor y lo hemos visto en los últimos días. ¿Tú crees que parte del desafío que hay actualmente en la negociación política es no darse cuenta del papel que puede jugar el Partido Liberal? Absolutamente, absolutamente. Se está viendo el árbol, pero no se está viendo el bosque. Yo le digo algo, a mí me preguntaron por el fiscal general hace 6 meses y yo dije, pongan a Luis Javier Santos. No lo conozco, nunca le he dado la mano, no es de mi partido, es más, es de otro partido político, pero creo que ha hecho ha cumplido con un rol satisfactorio en UFERCO y en la UFESIC. A ver si como ronca duerme. Sí, a ver, bueno, usted ya dijo que usted dice que puede y ha mostrado algunos indicios, pónganlo. Pero es que aquí volvemos al esquema decimonónico de distribución del Estado en parcelas partidistas. Yo no me puedo quedar fuera como Partido Liberal, no me puedo quedar fuera como Libre, no me puedo. Y ese ha sido el gran error, porque usted ya no cualifica a la persona en función necesariamente de su meritocracia, de su capacidad, de su idoneidad, sino de este es leal a mí. Y no a un partido, Miguel, que es lo peor ahora. Es leal a un liderazgo puntual de un partido, porque ya se ha ido resquebrajando tanto al interior de cada partido político que hay varias facciones, varias tendencias. Entonces, yo creo que ese es el rol que deberíamos de tener, un rol de Estado, un rol para darle una alternativa política a los electores de este país, que las posiciones que adoptemos sean en función de los intereses de las grandes mayorías, no peleando. Yo decía, qué bueno que se sentaron otra vez en la mesa, pero se sentaron para escoger al Tribunal Superior de Cuentas, no se han sentado para discutir la ley de colaboración eficaz, no se han sentado para discutir la instalación de la CICI, que a mi juicio ya no viene, eso yo lo dije hace mucho tiempo, si no se instalaba en el primer semestre del 2023, ya no viene a Honduras. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, ni del oficialismo, ni de la oposición. Aquí tuvimos a un Carlos Hernández diciendo se necesita la voluntad política hasta de los políticos de turno, porque tienen que ser conscientes que en algún momento los va a investigar a ellos. Es que ese es el problema, vuelvo a decirlo. Cuando usted es político y no tiene nada que esconder, que venga lo que sea, que pongan en la fiscalía quien sea, que pongan los magistrados en la corte que quieran, con tal de que reúnan las condiciones. Yo no soy el político que... ¿Cuánto me van a dar como partido? ¿Me toca esta cuota? No, ese es lo peor que puede hacer. Pero hay muchos, Miguel, que tienen una cola muy extensa de actos reñidos con la ley y necesitan forzosamente tener garantías de que no van a ser perseguidos. En las declaraciones que nosotros pudimos leer y que nos llamaron mucho la atención, mencionaste, el Partido Liberal no termina de recuperar su identidad. Claro. ¿Cuál es la identidad del Partido Liberal?
La que nos hizo grandes, la que nos hizo el partido. Yo recuerdo una visita que hizo Jorge Arturo Reina a Panamá, mi padre estaba ahí acreditado, el presidente panameño era Ernesto Pérez Valladares, y se quedaron asustados, asombrados de la fortaleza que en aquel entonces, 96, 97, tenía el Partido Liberal. Ganaba las elecciones con 51% de la masa electoral. Ganaba, y cuando perdíamos era porque nos peleábamos internamente, así como cuando Pineda Ponce se peleó con Carlos Flores. Entonces era un partido vigoroso, que insisto, y lo dijiste, está todavía en la esencia del hondureño, es decir, una historia de 130 años, de generación tras generación, no se borra de un plumazo. Pero esa era la identidad de luchar contra Carías, de luchar contra los regímenes dictatoriales, militares, de defender la democracia, de defender los derechos humanos, de defender los derechos de la mujer, de la juventud. Pero en los últimos años nos volvimos, en primer lugar, comparsa de Juan Orlando Hernández, que ha sido lo más nefasto que ha podido ocurrirle al Partido Liberal para su imagen. Y segundo, una bancada minoritaria de 20, 25 personas que se dedican a transar en nombre del Partido Liberal. ¿Partido bisagra? Partido bisagra, a pesar de su fortaleza... Que no es malo per se. No, pero a pesar de su fortaleza municipal y su incidencia en el Congreso Nacional, y no es malo porque es el rol que nos ha dado la ciudadanía, no queremos que sean mayoría, van a ser minoría, podemos jugar un rol importante, pero cuando es para negociar, y no lo digo yo, lo dice Marlon Lara, cargos en el servicio exterior, por ejemplo, para sus hijos, y lo dice Marlon Lara de Mario Segura. Entonces, ya ahí usted dice, bueno, ¿y entonces en qué estamos? Entonces, se confunde la gente. ¿Sabe lo que me dicen? Yo di clase mucho tiempo, ahora ya no estoy dando, pero me decían algunos alumnos, Miguel, abogado, sálgase de ese partido, solo delincuentes hay. Y yo le decía, no es cierto. Pueden haber 10, 20, 30, 50, 100, pero la mayoría no somos así. Pero lo que se recalca más, y esto es ciencia política, de un partido en oposición es el rol en el legislativo. Esa es la imagen que proyecta un partido en oposición. Es su rol en el legislativo. Y lo que estamos viendo hoy por hoy es francamente vergonzoso. ¿Crees que sería interesante ver al Partido Liberal e incluso al Partido Nacional teniendo gabinete en la sombra? Claro, eso fue lo que se armó allá por el año 92, el gabinete en la sombra. Eso es lo que debería de hacer, pensando desde una visión de poder. Contá lo del 92, porque estamos hablando del Partido Liberal que en el gobierno de Calleja se da cuenta que el Partido Nacional va a enfrentar una serie de desafíos por las decisiones que está tomando, desmontando el Estado, la modernización del sistema, el desmontado de la planificación, de la economía planificada, y el Partido Liberal se prepara para el rol que pronto jugaría a partir del año 95. Primero conforma el partido y Beto Reina un gabinete en la sombra, con especialistas en cada área de las que lleva un gabinete, es decir, en economía, en relaciones exteriores, en gobernación, en todas las áreas, y usted ya tiene un vocero que opina sobre temas de decisión del Ejecutivo. Por ejemplo, si hay un tema de seguridad, hay un especialista en seguridad del partido. Seguridad, en salud, en educación, en infraestructura, en crisis. Entonces, usted ya tiene un experto que puede opinar y es la voz del partido. Pero no hablando de que si me van a dar un magistrado, de que si me van a dar 2 magistrados, 2 consejeros. Esa es la gran batalla que se viene. ¿Quién va a tener los consejeros del CNE? Porque quieren tener la llave para negociar diputaciones, alcaldías o incluso el Poder Ejecutivo. Ese rol lo perdimos. Ese es el que deberíamos de estar jugando ahorita. Decisiones que vaya a tomar libre o cuál es la visión, está bien. Vamos a jugar un rol y vamos a tomar partido, pero nuestra visión es de poder. El Partido Liberal fue un partido con vocación de poder y eso ya no se ve en su ADN, en su comportamiento, en su presencia. Y por último, lo tengo que decir, Miguel, el descrédito de la clase política a nivel mundial es tan grande que tenés que poner a gente que genere confianza, que genere confiabilidad al frente de los partidos políticos. Y yo se lo he dicho a Yanni con todo respeto, no es con vos que generamos confianza. Ni soy juez, ni soy fiscal, ni soy cura, ni estoy juzgando si se hizo, si no se hizo. Hay una realidad. Y eso me lo dice la gente en la calle. No podemos confiar en una persona que viene de una situación complicada en Estados Unidos. Tenés que poner la gente más confiable al frente de los partidos, porque lo que menos quieren los ciudadanos de a pie son políticos tradicionales. Lo que menos quieren los ciudadanos de a pie son políticos tradicionales. ¿Cómo podemos interpretar esa frase cuando Honduras tiene 3 partidos que vienen precisamente de esas estructuras tradicionales? Vamos a volver
después de una pausa con el doctor Eduardo Martel, es miembro del Partido Liberal y nos está compartiendo sus puntos de vista sobre la situación política actual. Vamos a una pausa, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Estamos con Eduardo Martel, miembro del Partido Liberal, un destacado miembro del Partido Liberal que no evade oportunidad para opinar lo que piensa de su partido, pero también lo que piensa sobre la realidad del país. Que lo avala no solo su larga trayectoria política, sino también sus estudios en sistemas políticos comparados. A ver, ¿cómo puede la población aspirar a políticos nuevos cuando los políticos vienen de estructuras tradicionales? Es que políticos nuevos con una nueva mentalidad no quiere decir un partido nuevo necesariamente per se. Es decir, Libre para mí es un partido tradicional porque lleva su esencia que emana del Partido Liberal. Es decir, usted ve a Mel Zelaya y se comporta como lo haría otro liberal tradicional. ¿Hermanos separados? Sí, hermanos que se distanciaron, se pelearon, pero son lo mismo. Es decir, no pierden esa esencia. Quizás el que tiene un comportamiento divergente es Salvador Narrala, pero es por su propia formación y por su propia inexperiencia y por su propia personalidad, que yo creo que es una personalidad díscola y por eso lo hace tomar posiciones tan variantes. Pero va más allá. Y yo se lo digo, yo fui jefe de misión, yo soy vicepresidente de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, y me tocó encabezar la misión de observación a Guatemala. Y estoy encantadísimo con Bernardo Arévalo, ¿verdad? Tuve la posibilidad de conversar largamente con él. Además, soy muy amigo de Martín Arévalo, que estuvo acreditado aquí en las Naciones Unidas. O sea, se ha vinculado a la actividad electoral. Ese tema te apasiona, por eso hablas con tanta naturalidad de lo que pasa en el continente. Por supuesto, y he ido, bueno, me gusta asistir a estos procesos electorales porque... Como observador. Como observador, porque se aprende muchísimo, sobre todo en la interrelación con los actores. Entonces, cuando escuché a Bernardo, ese presidente es presidente atípico. Es alguien que nace de la academia, por eso quizás hay tanta afinidad. Protestan en el 2015 contra el gobierno del general Otto Pérez, forman el movimiento Semilla, que 3 años después, se convierte en partido político, pero inicialmente se convirtieron, digamos, como un movimiento social. Participa, se convierte en diputado y ahora es presidente. Y tiene otro comportamiento. Yo le dije, mira, tenés que ver cómo la situación no va a ser fácil, las negociaciones aquí, el grupo de poder. Sí, pero yo no voy a negociar, yo no voy a renunciar a mis postulados. Yo no, y claro, y esa expresión que acabas de hacer es la que yo mismo le hice. Mira, le digo, no tenés el Congreso, las fuerzas económicas son muy poderosas aquí, bueno, tantos grupos de poder. Dice, pero vamos a hacer la fuerza por cambiar este país. Eso es lo que necesitamos. Yo lo le digo francamente, yo no veo ningún partido político hoy por hoy haciendo planteamientos divergentes, haciendo planteamientos disruptivos, a mí, por ejemplo, cuando yo escucho gobierno socialista, la crítica que le hace el Partido Nacional de Ñángara, dígame una medida, Miguel, una medida de carácter socialista que haya tomado este gobierno. De eso te quería preguntar y lo tengo aquí en la lista de temas a abordar. El desempeño del Partido Libertad y Refundación a prácticamente 2 años de gestión. Ya se cumplieron 2 años del triunfo electoral de la coalición, una coalición que integraban con el Partido de Innovación y Unidad, con el PSH, aunque no era formal, y con el Proyecto Honduras Humana de Milton Benítez. O sea, estábamos hablando de una coalición. Hoy por hoy se mantiene la... designada Dori Gutiérrez, ya sabemos la postura del designado Salvador Narrala, sabemos que todavía el señor Benítez sigue vinculado al gobierno como asesor en comunicación, pero estamos ante un gobierno de Libertad y Refundación. Sí. Y hoy sí se puede decir, 2 años después, la evaluación en materia política, económica, seguridad, de cualquier tema, se le debe hacer a la gestión de Libre. Sí. De 0 a 10. ¿Cuánto le damos? Bueno, por eso estudié ciencias sociales y no ciencias exactas. Okay. Porque no quiero ser tan frío, pero yo lo dejaría, digamos, para empezar este análisis en un 6,5, por ahí, ¿no? Entre 6 y 7. ¿Y por qué? Primero porque no he visto la toma de decisiones trascendentales que requiere este país.
y que se pueden tomar desde el Ejecutivo. Entiéndase, por ejemplo, una gran reforma educativa que sí requiere el país. El sistema educativo público es un desastre, no sirve para nada. Usted cierra las escuelas y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un sistema desfasado, es un sistema que no está acorde con los tiempos. Entonces, he visto que no se han tomado algunas decisiones. Se venía con un proceso de reforma, pero Libertad y Refundación lo trunca y dice que no va a acompañar ese proceso y que van a volver a iniciarlo. Pero no se han tomado esas decisiones y estamos a mitad de gobierno. Entonces usted tiene que iniciar en los primeros 6, 8 meses con las grandes decisiones de país. Segundo, creo que el gran error es que no se conformó una coalición de gobierno, fue una coalición electoral y a la carrera. Octubre 12, octubre 13, solo para noviembre. Hermano, unámonos para ir al veintitantos de noviembre a pelear contra el Partido Nacional. El principal vocero de esa coalición ya no está en el gobierno. Exactamente. ¿Por qué? Entonces, cuando yo veo el documento que se suscribió, es un documento irrisorio, pues, es decir, son 3 puntos muy básicos. No, hay que sentarse para ver cuál va a ser la visión del gobierno. Yo decía, el Partido Liberal puede ser cogobierno. Yo me opuse a que fuese cogobierno cuando se planteó hace algunos meses. Porque ya era extemporáneo, Miguel. Esto hubiese sido correcto en enero del 2022. Entonces usted define cuál va a ser mi rol, voy a poder impulsar alguna visión liberal que tenemos, qué incidencia vamos a tener en este gobierno, porque no es chamba la que andamos buscando. Pero si se aportan 14, 15 votos para la Junta Directiva, ¿debería el Partido Liberal ser parte de la Junta Directiva o mejor de lejitos? Yo creo, yo no soy de los que cedería espacios. Yo creo que hay que estar en la Junta Directiva. Si se estuvo en la Junta Directiva de Mauricio Oliva y de Juan Orlando, yo no miraría problemas para estar en esta Junta Directiva. Siempre y cuando no sea producto del tilín que decía su amigo y mi amigo Rafael Pineda Ponce. El recordado profesor Pineda Ponce. Ese es el esquema. Entonces, yo creo que Xiomara tiene buenas intenciones, pero creo que tiene un gabinete muy débil en muchas áreas, más político, partidista que profesional, administrativo. Yo le digo algo, yo está bien, estoy en la llanura y no estoy en la oposición, puedo tener tiempo para redes sociales, pero yo veo ministros que tienen una intensidad de actividad en redes sociales que no sé dónde sacan el tiempo. Responden, ¿eh? No, y le responde a cualquier bot, creo yo, que si le dice algo que le molesta, viene la respuesta y viene el debate. Óigame, este país tiene unos índices por los suelos, niveles de pobreza altísimos, niveles de migración de los más altos de América, niveles de analfabetismo, de hambre, de desnutrición, de falta de acceso a la vivienda. Digo yo, ¿dónde está el tiempo para andar en redes sociales? 24 horas son pocas. No, son pocas. Yo le digo, si yo fuera ministro entraría a las 7 y saldría a las 7. Mínimo, amiga, mínimo. Porque así lo veo yo. Hay que irse, es un servidor público, hay que irse a entregar a esta labor. Entonces yo creo que ahí es donde ha faltado, digamos, acompañamiento. Creo que también la actitud, Miguel, vuelvo a insistir, ya va a venir la campaña electoral, ya va a venir. Allá, usted sabe, y a mí me encanta el debate, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que creo que debo decir y a veces son muy fuertes, pero en campaña electoral, en el gobierno hay que construir acuerdos, consensos. Si usted no tiene los votos, si usted no tiene la capacidad para impulsar sus políticas públicas, busque consenso. Y eso solo se hace dialogando. ¿Dónde estás avecindado ahorita, Eduardo? ¿Perdón? ¿En qué municipio estás avecindado? En Valle de Ángeles. ¿Y tenés voto domiciliario? O Aquí, no, Tegucigalpa. O sea, ok, entonces podemos hablar en el siguiente segmento entonces de la labor del alcalde Aldana. Don Jorge Aldana, buen amigo de ambos, sí, hemos tenido espacios interesantes para compartir con Jorge y sin duda alguna, una de las expresiones más cercanas para el ciudadano es el ámbito municipal. Hemos mencionado que el Partido Liberal tiene 90 alcaldías por sí solo, 95 en alianza con el Partido Libertad y Refundación. Esa dimensión local, es esa la grandeza del Partido Liberal, porque recientemente hemos visto que los alcaldes han sido capaces de presionar a sus diputados para buscar acuerdos. Vamos a hablar sobre este tema en el último segmento hoy con Eduardo Martel, miembro del Partido Liberal, acá en Cuestión de Enfoques, donde solo por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy conversando con Eduardo Martel, político, miembro del Partido Liberal. Antes de irnos a la pausa le pregunté así, de golpe, ¿a dónde estás avecindado? Porque
Yo sé que él habita en Valle de Ángeles, pero él ha sido candidato a alcalde en el Distrito Central. La gestión del alcalde Aldana, 2 años. A esta altura, adiós 100 días, adiós 6 meses, adiós 1 año, mitad de mandato. ¿Cómo la ves? Bueno, cada vez los electores, sobre todo los urbanos, son mucho más intolerantes y el umbral de paciencia se reduce. Creo que Aldana ha mejorado muchísimo su gestión, de verdad lo digo, y me dio una frase porque yo tengo comunicación con él, somos amigos de hace 25 años, buenos amigos de familia, vacacionábamos juntos con su familia, con la mía. Tenemos esa relación y a veces trato de darle algunos consejos para que los escuche. Como amigo. Como amigo, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna manera la sorpresa de un resultado que quizás sí estaba posible, pero fue muy contundente, es decir, la ola del cambio llegó también a los niveles de la alcaldía de varios municipios, quizás eso hizo que los primeros meses se vieran un poco desorientada la administración. Pero me dijo una frase, decía, que yo quiero destacar, yo no estoy peleando con nadie. Y si usted se fija, además de ser la personalidad propia de Aldana, usted no está viendo lo que está peleando ni con regidores, ni con la anterior administración. Se parece mucho en ese sentido a lo que hacía Asfura. Asfura se dedicaba a trabajar y no había conflictividad exactamente, interna. Porque si usted va abriendo frentes por cada cosa que le dicen o por cada sector que lo ataca, usted se va a dedicar a eso. Mientras que me dice, no, mira, yo me dediqué a tratar de enderezar este barco. Segundo, y se lo digo porque yo tengo una oficina jurídica, un despacho jurídico y tengo muchos clientes desarrolladores urbanísticos que necesitan licencia, permisos de construcción, permisos de factibilidad de la UMAPS. Tiene buen personal dirigiendo esas oficinas, esas dependencias. Y no solamente de Libre, quiero decirlo, gente de los distintos partidos. Distintos partidos, pero profesionalmente muy capaz en su área. La alcaldía es un mastodonte, Miguel. Mastodonte se mueve lento. Se mueve lento, ¿verdad? Hay que aligerarlo de peso, pero eso lleva su tiempo. Pero yo le diría, para terminar este análisis, que el hecho de que no está peleando, que no está en un debate permanente político partidista infructuoso, y el hecho de que ha puesto gente buena en muchas dependencias, por lo menos con las que yo trato, Catastro, UMAP, SUGA, Gerencia de Control de la Construcción, hace que la cosa empiece a andar. No es fácil porque después de 24 años de gobierno del Partido Nacional está anquilosado el Partido Nacional ahí, ¿no? Y de alguna manera no hay afinidad. Pero creo que tiene 2 años para seguir esta tendencia de mejoría y de buena administración que se ha empezado a ver en los últimos meses. ¿En tus proyecciones políticas te ves compitiendo para un puesto en las próximas elecciones? Un político así nato como yo. No puede decir que no. No puedo decir que no. Obviamente las experiencias que hemos vivido nos hacen ser mucho más cautelosos. El Partido Liberal es un partido con mucha manipulación, debo de decirlo. Yo fui víctima de una manipulación burda. Obtuve 50,000 votos en las peores condiciones que podíamos haber esperado. Osman Aguilar, 4 años antes, con el apoyo del candidato financiero, de la estructura del partido, obtuvo 25,000. Es decir, yo creo que ese hecho de que duplicamos el voto del Partido Liberal, a pesar de la campaña que teníamos en contra de Yanni Rosenthal y de algunos diputados, pues es significativo. Pero sí nos vemos participando, aunque obviamente tenemos que ser muy cautelosos de los pasos. Honduras necesita que la gente que tiene buenas intenciones participe en política, así como siempre se lo he dicho yo a usted, mi querido Miguel Calix. Yo tuve la oportunidad de encontrarme una vez a Eduardo Martel en un supermercado, no vamos a decir cuál, porque sí. Porque haríamos publicidad gratuita, pero yo les puedo decir que estuvimos conversando 10 minutos y en esos 10 minutos nos interrumpieron por lo menos 15 veces, ¿verdad? Gente que se le acercaba, lo saludaba, lo felicitaba. Mucha gente ni lo conocía personalmente, pero se acercaban a felicitarlo y animarlo a seguir participando en política. El Partido Liberal tiene más de 90 alcaldías, tiene 22 diputados. ¿Ese es un buen piso para continuar avanzando y crecer, o ese es el techo del Partido Liberal? No. En política no podemos declarar muerto a nadie, ¿no? Ni a partidos, ni
Alan García fue segunda vez presidente con el APRA, cuando el APRA había caído a lo más bajo, ¿no? Hoy el APRA está en otra situación también de crisis, pero la montaña rusa que hoy es hoy las democracias nuestras no da por muerto a nadie. Pero eso no es garantía de nada. Lo que hoy tenemos que es significativo. Si no cambiamos la conducta, si no actualizamos nuestro planteamiento, si no modernizamos la forma de comunicación y si no ponemos a la gente correcta. Yo le digo algo, a estas alturas, si hubiésemos hecho bien las cosas durante estos últimos 2 años, el partido estaría a las puertas del gobierno. ¿Escuché lo que le estoy diciendo? Si hubiésemos hecho bien las cosas dentro del Partido Liberal, dada la circunstancia que tiene el Partido Nacional de crisis profunda, más lo que se puede venir, dada la decepción en cierto grado que ha generado Libre por no haber logrado los resultados que muchos electores creían, y dada el comportamiento de Salvador Narrala, la gente empieza a voltear a ver y usted dice Partido Liberal, pero no hicimos las cosas. Eduardo, Milei dice es el tiempo del liberalismo. ¿Qué opinas de eso? Claro, son liberalismos, diría yo, distintos, ¿no? Es decir, el liberalismo que profesa Milei no tiene nada que ver con el liberalismo del Partido Liberal, pero me sumó a esa frase. ¿Te dejas crecer un poco el pelo, Eduardo? Fíjate que aquí, cuando el fenómeno Bukele, hay gente que se dejó crecer la barba y se ponía la gorra para atrás. Exactamente. No es eso, señor. No te dejaste crecer el pelo y decir barbaridades no y decir zurdos de M. No se trata de eso. No, Milei, peluca la que utiliza. Es decir, no es que ahora me voy a poner peluca, no es eso, es el accionar. La gente quiere hacer clic con los candidatos. Yo le digo algo, yo le hago una propuesta hoy aquí. Yo me postulo para presidente y una de mis primeras medidas va a ser reducir los diputados a 60 y desaparecer los suplentes. Yo hoy tengo 100,000 votos. Bueno, y ya hemos visto el triste rol que han jugado los suplentes estos últimos 2 años. Óigame, yo hice el cálculo el otro día, por ahí lo publiqué, creo que nos ahorraríamos, no sé si son una barbaridad, 80, 100 millones al año, solo en salarios de diputados suplentes, que lo que van es hacer la comparsa cuando no quiera aparecer el propietario, lo ponen, o para cubrir otras posiciones. No, hay que adecentar la política, lo decía Mandela, lo dice Noam Chomsky, hay que adecentar la política porque si no, nos vamos a ir al garete. Nos quedan 2 minutos para terminar el programa. Vamos a dedicarle 30 segundos a un par de preguntas que te voy a hacer. Un mensaje al Partido Liberal. Aprovechemos esta oportunidad. Las oportunidades no vienen todos los días. El ciudadano está buscando alternativas. Podemos ser esa alternativa, pero necesitamos acuerdos internos de respeto a las participaciones y sobre todo una primera plana que dirija al Partido Liberal que genere confianza. Un mensaje al gobierno. Siéntense a discutir. La gente confió en Libre. Muchos liberales confiaron en Libre de otros partidos políticos y no desaprovechen esa oportunidad, pero se requiere construir consensos, dejar la campaña electoral allá en el 2021 y dedicarse a gobernar. Mensaje a la oposición. Hay que unificarse, pero yo elijo con quién lucho. Hay que unirse con los buenos de la oposición. No se trata de que todo se vale en la política solamente por llegar al poder y a esa buena oposición que tenga un comportamiento ético, correcto, en función de país. Ok, mensaje final a la ciudadanía y los seguidores y amigos de Eduardo Martel. Siempre agradeciéndole. Y miren, si fuera por mis amigos y por la gente que cree en uno, ya me hubiera lanzado hace meses, pero hay que ser cautelosos, vamos a seguir luchando, pero lo más importante es cohesionar las luchas. Los ciudadanos en este país están desvertebrados y eso favorece que lleguen otros sectores políticos a gobernar nuestra nación. Bueno, muchas gracias, candidato Martel. Han ustedes escuchado, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, como lo anticipamos, una entrevista sabrosa, puedo decirlo así. Nos hemos divertido en las pausas y durante la transmisión. Recuerde seguir a ICN en sus redes sociales, icn.digital, en www.icndigital.com y acá en ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calis Martínez. Me despido de nuestro invitado deseándole felices fiestas. Gracias, igualmente. Y prosperidad. Tenga usted un buen día.